Los 3 puntitos para reflexionar con Monseñor Gabriel Mestre, domingo 25 del ciclo A, 24 de septiembre de 2017. Evangelio Mateo 19:30 del 20 al 16. El Evangelio de este domingo nos presenta una parábola que solo Mateo la describe. Se la suele llamar la de los obreros en la viña, la del propietario bondadoso. De alguna forma, dicha parábola es la explicitación de la enigmática frase que está antes y después de la misma. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Se entiende todo el relato en el contexto del mensaje del reino de Jesús, donde algunos fariseos no aceptan que Dios sea misericordioso con los paganos, los pecadores y los alejados. Pero, en definitiva, lo más importante es que, una vez más, se busca purificar la mirada del ser humano sobre Dios. ¿En qué Dios creemos? La parábola se centra en estos temas y nada tiene que ver con cuestiones laborales ni monetarias, ni de justicia distributiva. Esos temas la doctrina social de la Iglesia los forma a partir de la reflexión de otros textos bíblicos en el marco de la unidad de la Escritura interpretada en la tradición viva de la Iglesia. Proponemos 3 puntos para reflexionar sintetizados en 3 palabras: trueque, encasillar y bondad. Primero, no relacionarse con Dios bajo la forma de trueque. Actualizando la parábola a nuestros días, el problema de los primeros obreros es que se relacionan con Dios de forma mercantil. Te doy para que me des algo a cambio, o porque me diste te doy. Rezo o dejo de rezar, nos comprometemos o nos dejamos de comprometer con el Evangelio según Dios nos devuelva algo por lo que hacemos. Esta forma de trueque, que se puede dar legítimamente entre iguales, no corresponde a la realización de los seres humanos con Dios. El Señor es quien tiene nuestra vida en sus manos. Es una alianza despareja porque Él es el Todopoderoso y el Omnipotente. Puedo y debo suplicar a Dios, pero no puedo situarme de igual a igual, no al trueque con el Señor, no a la relación mercantilista con nuestro Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Tiendo a ser mercantilista, a manejarme de igual a igual? En mi vida de oración, ¿tengo mentalidad de trueque? ¿Capto que Dios es realmente el Todopoderoso y me sitúo ante Él como criatura? ¿Descubro siempre que mi vida está en sus manos? 2. No encasillar a Dios. La parábola describe simbólicamente lo que la primera lectura dice narrativamente. Los pensamientos de los hombres no son los de Dios. Como seres humanos tenemos la tentación de encasillar e etiquetar toda realidad de nuestra vida. También caemos en la tentación de encasillar a Dios en nuestras formas y esquemas. Esto es lo que desconcierta a los obreros de la primera hora. Tenían una idea de Dios y Dios resultó diferente, distinto a sus humanas previsiones. Dios no se deja encasillar y siempre aparece como novedad en la existencia de los hombres. Siempre supera nuestras expectativas y mero cálculos humanos. ¿Permito que Dios sea Dios? ¿En qué situaciones puedo caer en la tentación de encasillar al mismo Dios? ¿Capto que Dios siempre supera todo cálculo humano? Ante las diversas realidades de la vida, sobre todo las injustas y más dolorosas, ¿pienso que Dios es injusto? ¿Juzgo humanamente la intervención o no intervención de Dios en los acontecimientos históricos? El Dios que es bondad y compasión, a la luz de la pregunta final del Evangelio y del texto del Salmo de hoy, descubrimos que Dios es bondadoso y compasivo. Es el amigo incondicional, no es un Dios justiciero y amenazador. El Señor no está anotando en una libretita lo que hacemos o dejamos de hacer de forma matemática, para darnos nuestro merecido castigo. A Dios
lo define su infinita misericordia, que no significa habilitar el pecado, sino ser fiel con su fuerza a la alianza que nos ha unido. Nunca tomemos a mal que Él sea bueno, como le ocurre al trabajador que cuestiona al propietario en el final del relato. ¿Creo realmente en un Dios bondadoso y compasivo? Descubro que la justicia de Dios es su misericordia que supera la mezquindad humana. Me dejo abrazar por su amor incondicional, disfruto de su eterna bondad en mi servicio evangelizador cotidiano. ¿Transmito realmente que Dios es bondad y compasión? Monseñor Gabriel Mestre, obispo de Mar del Plata, Argentina.